Muy bien, hermanos. Con la ayuda del Señor en esta tarde podemos continuar el estudio del Evangelio de Mateo en el capítulo 19. Eh, Ante el orden que hemos ido desarrollando, esta semana correspondería revisar el último de los encuentros del Señor que tuvo en este capítulo, que corresponde al encuentro con el joven rico. Aquel encuentro que sale narrado desde el versículo 16 hasta el término del capítulo. Es un encuentro bien particular que con la ayuda del Señor vamos a ir revisando, como les mencionaba en esta tarde. Pero estaba meditando momentos antes de la reunión, cómo es que este capítulo, el capítulo 19, debe generar un impacto finalmente en nuestras vidas y cómo es que esto puede tener una realidad práctica en el día de hoy. Creo que este capítulo, y al menos lo puedo decir desde una perspectiva más individual, me resultó en un desafío bien interesante. Los capítulos anteriores creo que el análisis que uno podía ir realizando era mucho más fácil, pero este capítulo tenía temáticas que parecían un poco inconexas. Eran encuentros muy dispares entre el encuentro con los fariseos, el encuentro con los niños, el encuentro con este joven rico. Como que no parecía haber como un hilo conductor que las uniese de manera clara. Pero lo cierto es que reflexionando quizá en una perspectiva más global, fui viendo cómo es que el Señor tenía una enseñanza para los discípulos y cómo esa enseñanza también aplica para nosotros en el día de hoy. Si analizamos el contexto, los discípulos estaban prontos ya a experimentar el, la culminación del ministerio público del Señor. De hecho, si es que nosotros después nos adelantamos en nuestras Biblias, ya en el capítulo 20 el Señor hace nuevamente alusión a la muerte que él iba a experimentar y al término también del capítulo 20 vemos la entrada del Señor en Jerusalén. Entonces se venían momentos sumamente complejos y estaba pensando en ello durante también las oraciones, cómo es que en un cierto sentido también nosotros hemos experimentado lo difícil que ha sido quizás esta cuarentena, este encierro, y cómo el Señor también tiene algo para sus hijos, una palabra de ánimo, que nosotros también podamos poner nuestra vista en Él. Y en ese sentido creo que el Señor va mostrándoles a los discípulos cómo en esos momentos tan críticos, anticipando lo que se venía en esos momentos tan duros, cuando el maestro de ellos iba a perecer, ellos tenían que tener ciertas verdades a la base a las cuales aferrarse. Y creo que estos tres encuentros del capítulo 19 nos van mostrando aspectos a los cuales los discípulos podían echar mano y que nosotros en el día de hoy también podemos echar mano. Primeramente vimos el encuentro entre el Señor con los fariseos, y allí vimos que los discípulos manifestaban una pregunta al Señor. Eso salía en el versículo 10, donde los discípulos le hacen el comentario respecto al divorcio. Dice, le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Y es el Señor quien les hace una enseñanza. Les dice en el versículo 11, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Particularmente en ese pasaje veo que el Señor les está explicando cómo es que muchas de las cosas que una persona puede atravesar son provistas finalmente por parte de Dios. Es Dios quien provee, quien permite las circunstancias en la vida de las personas. Luego vemos el segundo encuentro en donde el Señor recibe a estos niños, vemos la reprensión de parte de los discípulos y vemos cómo el Señor también les enseña un nuevo aspecto a los discípulos. Dejad a los niños venir a mí, dice el versículo 14, y no se lo impidáis. ¿Cómo es que el Señor no hace distinción entre personas? Podemos ver un segundo entonces elemento. El Señor es parejo, por decirlo de una manera, con todas las personas que acuden a Él. No importa de dónde vengan, no importa la edad que tengan, ni el contexto desde el cual ellos también provengan. El Señor recibe a todos quienes se aproximan a Él. Y en este último encuentro con el joven rico también hay una enseñanza que es muy importante y que se logra plasmar en el versículo 25. Los discípulos hacen una pregunta bastante notable. ¿Quién pues podrá ser salvo? Y es el Señor quien finalmente da en el clavo con la respuesta que muy probablemente hasta el día de hoy las personas se pueden estar haciendo, las personas afuera, las personas que no han creído. ¿Cómo entonces una persona puede ser salvo? La respuesta es que no puedes. Si tú piensas que por méritos propios puedes ser salvo, la verdad es que no es así. El Señor les indica de que para los hombres esto es imposible, más para Dios todo es posible. Entonces entendemos un tercer aspecto, es Dios quien da la salvación.
Es Dios quien finalmente no hace acepción de personas y es Dios quien también está en control de todos los aspectos de nuestra vida y es quien permite también todas las circunstancias. Son tres enseñanzas que a los discípulos en aquellos días requerían tener presentes, porque venían momentos difíciles. Debían entender que era el Señor quien permitía ese escenario, debían entender de que el Señor iba a hacer su obra independientemente de donde ellos se encontrasen, si es que se encontrasen en su medio o si es que iban a estar muy lejos de sus tierras predicando, el Señor iba a extender el Evangelio a cada criatura. Y también debían entender de que era el Señor quien puede hacer que una persona proceda en arrepentimiento y en salvación. No dependía de ellos, era de parte de Dios. Teniendo ese mapeo quizás más general, eh, quería también llegar hasta este punto para después entrar a la lectura de la última porción. Pero quería dejar abierto por si es que había algún comentario respecto a lo que fue la semana pasada, respecto al encuentro entre el Señor con los niños. Eso por el momento. Luego continuamos, si el Señor lo permite, con la lectura. Hola Felipe, no sé si se escucha ahí mejor. Sí, ya. Ahora sí. Ahora sí. Gracias. Bueno, referente al versículo 13 del capítulo 19, dice: entonces le fueron presentados los niños para que pusiese las manos sobre ellos, y dice: y ahora sí los discípulos les reprendieron. Entonces, bueno, el Señor dice: dejad a los niños venir a mí, no se los pidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Bueno, esa declaración, bueno, el hermano Patricio hablaba sobre los niños que no eran, uno siempre se imagina niños como chicos, ¿sí? Como mi hijo, a lo mejor de 4 años, 3 años, 2 años, no sé. Mi hermano Patricio nos decía que podían ser niños de 12 años o algo así, pero pienso yo que a lo mejor podían ser de todas las edades, no creo a lo mejor pueda ser algo tajante ese tema. Eh, Como tú dijiste, buscando una aplicación práctica, bueno, yo veo que yo como papá, cuando dice dejad a los niños venir a mí, ¿cómo nosotros como padres, por ejemplo, podemos permitir que los niños vengan al Señor? Dice, venir a mí. Entonces, cabe una tremenda responsabilidad para que Está pegado esto. No. Sí, de hecho se me pegó el video y el audio, no escucho Sí. nada. nosotros podamos reflejar a la persona del Señor Jesucristo de tal manera que se voy a dar la vida por mi hijo. Si un ladrón viene y lo apunta con una pistola o algo así, y yo me voy a interponer entre el ladrón y mi hijo para que me llegue a mí el balazo. Pero resulta que el sacrificio realmente que nosotros podemos llegar a hacer por las personas que amamos consiste justamente en presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y justamente nosotros podemos pensar como papás, como padres cristianos, en que cómo nosotros podemos permitir que los niños se acerquen al Señor. Y no es precisamente, no consiste solamente en dejarlos ir a la congregación o que participen en una reunión, sino que precisamente es que nosotros podamos manifestar la vida del Señor. Es permitir que el Señor trabaje en nuestra vida y no poner no poner ningún obstáculo para que el Señor pueda seguir haciendo su obra en nosotros. Después, bueno, este otro concepto que dice, porque de los tales es el reino de los cielos. A mí me gusta esto porque habemos muchos que somos medios quedados, en buen chileno uno dice quedados las winchas, ¿ya? Medio lentos de mente, ya no somos muy hábiles para hablar, nos complica de repente sumar 2 más 2, pero fíjense ustedes que dice, de los tales es el reino de los cielos. Eh, una, una, una fe extraordinaria.
cuanto a lo que es la relación con Dios. Los que son como niños, los que creen y tienen esta esperanza como niños, no hay mayor búsqueda de explicación, no hay mayor búsqueda de explicación. Ellos querían estar con el Señor Jesucristo, los padres querían acercarlo a los niños para que los tocase y orase por ellos. Y eso era, no había una que la Biblia la escribió este otro, que si esta versión que yo estoy leyendo, nada, o sea, la relación con Dios es súper sencilla, dice, porque de los tales, dice, es el reino de los cielos. Esta manifestación de la voluntad de Dios en personas son en aquellas personas que creen en el Señor como niños y no ponen ningún pero. Yo le digo, si a mi hijo le dicen, oye, el viejo Pascuero te trajo un regalo, el Benja crea el tiro, el viejo Pascuero hasta lo puede hasta ver, ¿me entiendes? Pero nosotros sabemos que eso es mentira, en cambio esto que está acá, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que es la verdad de nuestras vidas, y qué bueno cuando nosotros a veces ni siquiera entendemos las cosas, pero eso nosotros le decimos, Señor, a pesar de que yo no entienda esto, yo me acerco a ti como a esos niños, y nosotros decimos, Señor, yo quiero que tú me toques. Yo quiero que tú me bendigas, yo quiero tu bendición, yo quiero que, como aquel niño que se acerca bajo la protección de su padre. Y nosotros tenemos a nuestro padre, imagínense, estaban los niños acercándose al Señor Jesús, pero nosotros sabemos que realmente era Dios. Imagínense, si nosotros lo meditamos en ese aspecto, Dios tocando a su creación. Dios tocando a los niños. Imagínense que eso es lo que el Señor quiere, nada más que eso, que nosotros nos acerquemos a Él y sea esa nuestra relación con Él, que no hagamos mayores cuestionamientos, nos acerquemos al Señor. Eso es lo que quería compartir, Felipe. Gracias, Cristóbal. Creo que se relaciona mucho con el comentario que recuerdo que hizo el Pato la semana pasada respecto al carácter de los niños y cómo esto nos graficaba esta dependencia que debe primar en nosotros al acercarnos a nuestro Padre. Recuerdo también que ahí hacía un poco más el énfasis del Pato respecto a las propiedades de este reino, que cómo es tan distinto al reino que concibe el ser humano, en donde en el gobierno humano rigen conceptos de política, de fuerza, de mérito, pero en el caso del reino que venía a presentar el Señor es tan distinto y cómo nosotros debemos conducirnos allí. Y eso, no sé si ahí hay algo más como para añadir respecto a esa porción, respecto a cómo ahora este encuentro, este segundo encuentro entre el Señor y los niños. Quizá un dato como para complementar, eh, sí me quedó dando vuelta la semana pasada cuando Dos Pato hacía referencia a estos niños que podían ser más grandes. Eh, También me hacía sentido cuando uno no lo veía, no lo limitaba quizá a un espectro de la adolescencia, sino que entendía el concepto como aquel que es necesitado, o aquel que necesita o está en una plena dependencia con una figura adulta protectora. De hecho, en el Evangelio de Marcos, si no me equivoco, eh, da mayor detalle y plantea de que el Señor los toma en brazos al momento de bendecirlos. También ilustra un poco que podían ser a lo mejor niños muy pequeños, pero más allá de si eran muy pequeños o eran adolescentes o eran un poco más grandes, entendemos la idea de que está a la base, es la dependencia hacia el Padre finalmente. Súper, no sé si ahí queda algún otro comentario por Felipe, quizás Patricio, si no, para ir continuando con la lectura. ¿Qué dicen, chiquillas? ¿Seguimos? Continuemos, ¿no? Ya, pues. Yo tenía un pensamiento como muy breve respecto a Dale. eso igual. Ujú. Em, que me llama la atención eso y he estado pensando en eso igual y creo que la actitud de como niño, igual como hemos venido diciendo como hartos martes, como lo hemos estado meditando, es algo que se tiene que dar aun cuando llevamos tiempo, es algo que se tiene que dar aun cuando nos sentimos viejos en el Evangelio, ¿cachai? Aun cuando, no sé, llevar 20, 30 años,
conociendo la palabra, creo que la esencia de niño no debe cambiar. Es como los adultos, cuando ya son muy adultos y dicen, no, si yo todavía soy Lolo. Ese es el sentir en el fondo, o sea, em, debemos ir a lo esencial, aún conociendo mucho del Señor, aún, aún sabiendo, no sé, pueden existir mil cosas, hebreo, griego, podemos saber leer la Biblia en el idioma original, eh, todo eso, pero todo eso también nos tiene que llevar a una actitud de niño, Claro. a una actitud de niño. Eso. Sí, sí, perfecto. De hecho, es un punto bien interesante el que planteaba Felipe. El conocimiento de las escrituras no nos puede envanecer, no nos puede llevar a creer que nosotros con eso vamos a heredar la vida eterna. Y creo que eso introduce un poco lo que viene a continuación. Si bien el joven rico no confiaba quizás tanto en su conocimiento, sí confiaba en sus obras. Creo también, como bien señalabas, de que lo que nosotros podemos ir aprendiendo tiene que redundar finalmente en una mayor dependencia hacia Dios, que es también un aspecto que podemos ir considerando en el relato que viene a continuación. Felipe, si es que puedes leer, porfa, los últimos versículos, desde el 16 hasta el término del capítulo. Ya, dice así. Vale. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirando Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros me habéis seguido también, os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado caer casas o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierras, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Súper. Gracias, Felipe. Como comentaba, quizás de manera más introductoria a esta porción, como tomando también un poco lo que fue el comentario anterior de Felipe, verdaderamente acá vemos un encuentro entre el Señor y un joven que iba con una dependencia para heredar la vida eterna. Su carta bajo la manga, por decirlo de una manera, eran sus obras, eran sus acciones. Si bien en el día de hoy puede ser el conocimiento intelectual de las escrituras, en aquel entonces este joven se autojustificaba mediante lo que él había hecho. Y es llamativo porque el, el relato de Marcos, que ahí aparece como el correlativo de Marcos 10, versículo 17, nos da más detalles para entender un poco cómo fue este encuentro. Me encanta cuando la escritura es muy enfática y pone como mayor precisión en algunos detalles. Y en el Evangelio de Marcos nos indica de que este joven llega corriendo y hinca y se pone sobre una de sus rodillas delante del Señor, o llega apresuradamente. De hecho, lo tengo acá abierto también el Evangelio de Marcos y dice
En el versículo 17, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Por qué quise leer este versículo? Para tener presente también cómo se desarrolló este encuentro entre el Señor y este joven. Es porque en aquellos días, en aquella cultura, para un judío era sumamente vergonzoso el correr. De hecho, ellos se desplazaban, los varones se desplazaban caminando para todo lugar. Entendían que el exhibir sus piernas era un motivo de vergüenza y de hecho no lo hacían aún en las situaciones más críticas. Era sumamente notable, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo, porque cuando el hijo pródigo venía llegando cerca, nos dice de que el padre sale corriendo. Es como que prácticamente ellos se tomaban las túnicas que tenían para poder correr. Iban mostrando sus piernas y eso era un elemento sumamente vergonzoso para aquellos días. Entonces, teniendo eso en perspectiva, lo que nos decía el Evangelio de Marco, y entendiendo también el carácter de la pregunta de este joven, me llevaba a pensar en ello, en cómo es que el joven sí experimentaba una necesidad que para él era plausible, era algo que estaba allí. Él sentía esta necesidad de que a pesar de todo lo que él estaba haciendo, aún faltaba algo más. Y lo cierto es que el Señor, conociendo la totalidad del corazón de este joven, primeramente ataca la autojustificación. Este joven le dice maestro bueno, esperando también recibir quizás un reconocimiento similar. Pero lo cierto es que el Señor le dice, no hay nadie que sea bueno. No porque el Señor esté negando su deidad, sino porque el Señor le está mostrando de que no hay ser humano, ante los ojos de esta persona, el Señor era solamente un maestro, que sea bueno, solamente Dios es bueno. Intrínsecamente bueno, solamente es Dios. Y lo cierto es que ahí ya deconstruye una idea de justificación que tenía este joven. Luego este joven le pregunta qué es lo que debía hacer y el Señor le cita una serie de mandamientos, los mandamientos que nosotros también conocemos. Pero lo cierto es que estos mandamientos tenían una relación de trato directo con el prójimo. No matarás, no adulterarás, no hurtarás, refieren finalmente a cómo es que las personas deben conducirse con el prójimo. Pero nosotros también entendemos de que hay mandamientos que tienen una relación directa y estrecha a cómo es que Dios debe ser el centro de nuestras vidas. Y lo cierto es que creo que allí estaba el problema. Este joven no tenía a Dios como centro de su vida, estaban sus riquezas. Y eso lo vemos porque cuando él pregunta, yo creo que genuinamente, ¿qué más me falta? El Señor apunta a lo que estaba llenando el lugar que Dios debería estar llenando en su corazón. Si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro. Ahí se me está bloqueando. Y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Cuando leía ese versículo, se me venía a la mente, creo que es una cita que planteaba John MacArthur, que decía que el corazón del ser humano es una máquina de fabricar ídolos, que en la medida que hay un ídolo que desaparece, nuevamente nuestro corazón, que es pecaminoso, va a empezar a fabricar un nuevo ídolo, algo que llene, algo que desplace a Dios del centro y de la totalidad de nuestra vida. Y lo cierto es que en este joven, el ídolo que estaba primando eran las riquezas, y junto a sus riquezas estaba la autojustificación. Este joven era rico monetariamente hablando, pero espiritualmente era pobre. Y lo cierto es que este joven finalmente opta por una decisión sumamente triste. Él opta por aquello que es pasajero, que es terrenal. Él opta por mantener aquellas riquezas. El Señor no estaba planteando que este joven viviese una vida de pobreza, como estos votos de pobreza de carácter religioso. El Señor lo que le estaba diciendo es que tiene que deshacerse de este ídolo que estaba llenando la totalidad del corazón de este joven. Y es allí donde lo podemos también conectar con la profundidad de la pregunta de los discípulos y que nos lleva también a entender cómo es que la salvación finalmente no depende del esfuerzo humano. Porque supongamos que este joven finalmente hubiese vendido todas sus cosas y hubiese hecho este voto aparente de pobreza, si hubiese sido finalmente por sus propios méritos, eso no habría bastado. La salvación finalmente debe ser entendida que proviene de parte de Dios para el pecador. En ningún sentido nosotros hemos contribuido, solamente hemos aportado el pecado. Pero es Cristo quien finalmente murió en una cruz para que nosotros, mediante la fe en Él, pudiésemos recibir la justicia que Él cumplió. Entonces, eso es sumamente profundo, es sumamente importante, porque acá también podemos ver el carácter del Evangelio. Para el hombre es imposible ser salvo. No hay forma, no hay esfuerzo que finalmente logre devolver una vida de perfección a Dios.
pero Cristo sí puso esa vida de perfección. Por eso es que es imposible para el hombre, pero para Dios no lo es. Esa era al menos la síntesis que quería plantear de esta porción, como el mapeo quizás más general, para también dejar ahí que otros hermanos puedan ir comentando. Hay hartas porciones que son bien interesantes, hartos versículos que se pueden ir destacando. Así que llego hasta acá con la intervención y dejo abierto para que puedan comentar. Encuentro que este es un pasaje igual un poco complicado y me cuesta entender de manera coherente varias cosas. Son esos pasajes que uno quisiera que fueran más llanos, pero tiene varias cosas que parecieran contradecir lo que uno está acostumbrado a pensar acerca de la escritura. Primero que todo, el Señor no acepta que le llamen bueno. Yo sigo entendiendo que tiene relación con la intención, a lo mejor del corazón del joven rico, como mencionaba Felipe, que hay una conversación que se inician como tonos de ética, y en la cual él busca la aprobación de alguien bueno. Dejando eso claro, entonces espera una aprobación en ese sentido. Pero son esas cosas que uno diría, a lo mejor podría haber sido de otra manera, a lo mejor el Señor no ha dicho nada acerca de ser bueno. Pero el Señor no se reserva ese derecho de ser llamado bueno. Y lo otro es que se habla de la perfección y de la perfección en cuanto a la obediencia de la ley como un camino para entrar en la vida, que entendemos de manera análoga a entrar en el reino de los cielos, entrar en el reino de Dios. Entonces, el Señor, uno puede decir, bueno, el Señor puede haberle dicho, no hablemos de los mandamientos, sino que ni hablemos de obras, sino que hablemos de tu fe. Hablemos de lo que tú crees, en qué confías, porque por ahí va, ¿cierto? Entonces, pero el joven rico estaba hablando de hacer cosas, de hacer bien. ¿Haciendo qué bien? ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? El Señor a lo mejor ocupó un recurso, digamos, no le cambió el tema abruptamente, sino que siguiendo el tema propuesto por el joven rico, le reveló las intenciones de su corazón. Porque era una persona realmente buena en términos generales, parecía alguien justo, alguien que no solamente tenía dinero. Uno dice, hay personas que tienen mucha plata, y uno dice, sí, pero a lo mejor, como que uno se trata de consolar y dice, sí, pero el dinero no hace la felicidad, y te apuesto que entre medio de todo ese dinero y propiedades hay algo turbio. O sea, no puede ser una persona, aparte que tenga plata, una persona buena. Entonces, pero él decía haber cumplido todas estas cosas, mandamientos relacionados, pues, como decía Felipe, al prójimo, pero el Señor le pide la perfección. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dale a los pobres. Entonces, el Señor es súper exigente. Él podría haberle dicho, mira, tú vas por buen camino, realmente veo interés en las cosas del Señor, veo que tiene un interés en las cosas del Señor, así que quédate conmigo un tiempo mientras te terminas de convencer y llega a conocer más de la voluntad de Dios para tu vida, pero el Señor lo enfrenta de una. O sea, no le pone la prueba máxima.
el Señor quiere dejar zanjado el tema de una, no dilate el asunto. Nosotros somos muy condescendientes. Bueno, nosotros no tenemos esa lectura que tiene el Señor de las personas, pero nosotros tratamos de ser muy condescendientes cuando queremos persuadir a alguien del Evangelio o de las verdades. Y tememos ser duros a veces. Bueno, el Señor lo enfrenta en el momento, en los mismos términos que el joven rico propone, y el joven se va triste. Bien, se va triste. A lo mejor se va frustrado, se va decepcionado, se va enojado. No sé qué cosa incluía esa tristeza. Pero seguramente no incluía al Señor, porque él podía haber tenido, si todo lo que él hubiese querido hubiese sido el Señor, lo tenía ahí mismo. No había necesidad de alejarse triste. Pero él quería otra cosa. Él quería otra cosa, él no quería seguir al Señor. Se fue triste porque dentro de todas sus posiciones, de todas sus posesiones, y de lo que él quería construir de manera personal, él no podía agregar al Señor Jesucristo. Y parecía que en su construcción personal, no sé si su imagen, ahora también está muy de moda el poder construir nuestra identidad como persona de la manera perfecta, o sea, de tener habilidades, demostrar habilidad en algo, hacer ejercicio, dedicarnos a la meditación, ahora está de moda la meditación, y las personas se construyen a sí mismas como un producto que finalmente venden a los demás. Y entre todas esas cosas, el joven rico no podía tener al Señor como parte de sus posesiones. Así que se va triste, y con esto termino el comentario. Después se habla de la posibilidad de la salvación. La posibilidad de la salvación. Y bueno, queda claro que la salvación no está en las posibilidades humanas. Nosotros tenemos cosas posibles, cosas imposibles. Nosotros, por ejemplo, para mí es posible alimentarme, levantarme en la mañana, pero para mí es imposible, por ejemplo, no sé, veo algunos cerros acá, subir alguno de esos cerros, yo muero, no podría subirlo. Y nos acostumbramos en nuestra vida como personas a saber que hay cosas posibles y cosas imposibles. De repente las definimos de manera como arbitraria, no sé. Pero la salvación no es algo que está en las cosas posibles nuestras. No, a veces las personas creen que sí, creen que la salvación es una posibilidad humana, que está al alcance de la mano del hombre, que incluso puede ser obra de la carne, obra de la ética, obra de la moral, obra del ser bueno, obra del conocer intelectualmente un precepto, obedecerlo, y con eso me hago con la salvación. La ética, la moral, la política, el arte, todas esas cosas son posibilidades humanas, que están al alcance del hombre, pero el reino de los cielos no es algo que esté en las posibilidades de las personas. Es imposible. Y el ejemplo del joven rico es una muestra. En el caso literalmente en el caso de las personas que tienen muchas posesiones o que atesoran mucho para sí, tanto que tienen un obstáculo enorme para poner al Señor en primer lugar, también como una muestra de cuán difícil es al ser humano poner al Señor Jesucristo como la prioridad número uno en su vida y seguirlo, y dejar todo lo demás de lado. Y entiéndase como riqueza mi desarrollo profesional, mi desarrollo como persona, mi familia, mis amigos, mis gustos, todo lo que pueda hacer para mí riqueza. Pero cuando estamos con el Señor, todo es posible. Para Dios todo es posible. Para Dios no están las cosas imposibles y las posibles. Para Dios no están las posibilidades que Él no logra alcanzar y la realidad, por otro lado, en la que Él sí actúa. Para Dios todo es posible.
Para Dios toda la realidad está en sus posibilidades. Para Dios todos sus pensamientos, sus ideas, todo lo que Él quisiera hacer, para Él es posible. No tiene límites. El Señor no... Y tampoco el Señor trabaja con una lista de pros y contras y evalúa las posibilidades de lo que Él va a hacer. El Señor actúa en absoluta soberanía y para Él no hay límites en lo que Él puede hacer. Y cuando nosotros estamos en Cristo, cuando estamos junto al Señor, cuando estamos junto a Él, la salvación es una posibilidad para nosotros. La salvación es posible para el ser humano. La salvación llega a ser una realidad para nosotros. Sin el Señor Jesucristo, la salvación es un sueño. No hay manera. No hay manera de lograrlo por otra vía. Pero en el Señor es absolutamente posible entrar en el reino de los cielos, o entrar en la vida, o tener salvación y vida eterna. Esos dos puntos quería enfatizar. Perdónenme si me alargué mucho. Gracias, Pato, por el comentario. Me hacía sentido lo que señalabas, cómo este atributo, por llamarlo de una manera, de Dios, su capacidad plena de hacer todo, que no es imposible verdaderamente, como nos señala la Escritura, se liga también con el concepto de nuestra salvación. Cómo esta cualidad de Dios nos refleja que nosotros no podemos, pero Él sí. Y allí es donde nosotros podemos estar sustentados finalmente. Bien, por ahora estamos un pelito pasado. No sé si es que quizá hay un último comentario cortito, como de cierre. Sí, Felipe, me quedó dando vuelta algo que mencionó Patricio. Yo no sé si le entendí mal o bien, pero mencionaba que el Señor era como dijo el Pato, como, era como muy exigente o algo así. Con respecto al joven rico, en cuanto a lo que le dijo, bueno, yo estoy de acuerdo que fue el Señor, fue al hueso al tiro, pero bueno, otro comentario lo vamos a dejar para la próxima vez, pero por ejemplo, cuando el Señor le dice al joven rico, le toca este tema, uno podría llegar a pensar, oye, Señor, es como difícil, esta respuesta está arriba, justamente lo que comentábamos antes, referente a que dice, porque de los tales es el reino de los cielos. O sea, si bien el Señor le dice, oye, deja todo lo que tú tienes, ven y sígueme, pero el hecho de poder, la descripción de las personas que lo pueden hacer, son aquellas que son como niños. No es que uno tenga que, o sea, hacer un sacrificio, no, dice, por eso el Señor dice, porque de los tales es el reino de los cielos, o sea, niños, como niños. Por tanto, no es uno podría pensar, oye, qué difícil realmente convertirse, es acercarse al Señor como niño. Y bueno, eso es lo que no quiere hacer él. Y bueno, otro comentario lo vamos a hacer para la próxima. Sí, o sea, claro, ahí la precisión está en el hecho de que cuando el Señor hace referencia a los niños, plantea como la disposición. Ahora, también entendemos de que esa disposición no surge desde el esfuerzo humano. De hecho, es Dios quien finalmente mueve al pecador para el arrepentimiento. Entonces, ahí es donde también se conecta con la porción que sale con el joven rico. Por lo que entendía que señalaba el Pato, ahí me confirma o no, cuando decía que el Señor era muy exigente, claro, en verdad la exigencia es de perfección. Por eso es que el pecador nunca va a poder retribuir la vida perfecta que contaminó a causa del pecado. Nunca vamos a poder, como pecadores, entregar una vida perfecta al Señor. Recuerdo que en su momento mi hermano siempre me hacía como la descripción. Imagínate que el ser humano era, por dar un número, era 100, y el pecado lo corrompió y quedó en un 80. El humano, por mucho que se esmere, lo único que va a poder presentarle a Dios es una vida de 80, pero nunca va a entregar una vida de perfección de 100. Solo Cristo, que vivió una vida completamente perfecta, presentó esa vida de 100, y nosotros somos cubiertos por Cristo. Es allí, esa creo la explicación, por lo menos por la idea que se me hizo, del parámetro. Verdaderamente Cristo obviamente va a ser exigente porque Dios no acepta algo que no sea perfección, ¿ya? Y en ese sentido es Cristo finalmente quien lo cubrió. No sé, ahí Pato, sí, ¿no? Perdón, seguramente lo expliqué mal. Sí,
Pero sí, por ahí va. O sea, en términos de ley, en términos de precepto, el joven rico se puso bajo todo el peso de la ley. Entonces el Señor en esa misma línea, le muestra que él no era perfecto como él pensaba que era. Y de ahí la necesidad de la gracia, y de ahí la necesidad de la misericordia. Y creo que el joven rico es como todo lo opuesto a los niños, ¿bien? En ese sentido. Súper. Ya, pues gracias por lo último. Felipe, el último ahí para... Sí, yo justamente eso había pensado, que el joven rico como que se coloca en una posición donde era muy difícil para él escapar, po, porque él se pone bajo la ley y el Señor le responde conforme a la ley, po, y le responde y él se va dando cuenta lo difícil que estaba haciendo. O sea, para él cada cosa se estaba viendo más abrumadora que la otra, po. Lo que venía era más abrumador que lo que ya había pasado. Porque finalmente creo que lo que es clave es que después el Señor dice, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Porque realmente para el hombre la salvación por sus obras es imposible. O sea, para los hombres salvarse eh, es una cosa que no puede alcanzar por sus propios medios. El joven rico no podía alcanzar por sus propios medios la perfección. Em, pero para Dios todo es posible. Y creo que algo que me había llamado la atención también es que en Marcos dice, entonces Jesús mirándole la amó. Y eso yo como que lo pensaba como ya para la próxima semana también. Y creo que igual como que sería bueno seguir ampliando igual en estos mismos versículos porque nos faltó como el final. Así que eso. Ok, súper. Sí, de hecho hay harto para continuar. Quizás podríamos continuar como la parte 2 la próxima semana respecto al término de esta porción y ver si podemos conectar con el capítulo 20. Bien, hermanos, para finalizar, vamos a orar. Quería pedirle a Benjita si es que puede orar, por favor, que lo vea que está ahí.